Crees que la historia es segura. Confías en el sistema. Pero los marginados más burlados de la sociedad tuvieron razón todo el tiempo. Las autoridades los encerraron en manicomios solo para ocultar su propia vergüenza. Hablamos de alcohol envenenado, un complot literal para lanzar armas nucleares a la Luna y la nómina de la CIA. Al final de este video, cuestionarás cada conspiración de la que te ríes hoy. 1. Ford vendió a sabiendas trampas mortales explosivas. Los ejecutivos se sentaron en una sala de juntas estéril con una calculadora, haciendo matemáticas de escuela primaria con total naturalidad. Pesaron la multa financiera exacta de un humano muriendo quemado frente a una mísera pieza de automóvil de $11. Eligieron el fuego. Es más barato resolver unas cuantas demandas ardientes de viudas desconsoladas que retirar y arreglar un tanque de gasolina defectuoso en una línea de montaje. Redujeron la ética corporativa a una hoja de cálculo sociópata, donde los pasajeros que gritaban solo representaban otra línea roja en el informe trimestral. Compras un vehículo nuevo y brillante, pensando que el fabricante lo diseñó para mantener a tu familia segura en la carretera. En cambio, construyeron un ataúd rodante específicamente porque aumentaba el margen de ganancias de los ejecutivos. Mataron por unas monedas. 2. El gobierno ocultó una ciudad real. 75,000 personas se despertaban cada mañana, enviaban a sus hijos a las escuelas locales, compraban víveres y operaban maquinaria pesada sin tener la menor idea de que estaban fabricando el apocalipsis. El gobierno de los Estados Unidos construyó una metrópolis funcional desde cero en Tennessee solo para enriquecer uranio para el proyecto Manhattan. La borraron del mapa público. Los burócratas jugaron una partida real de SimCity con un código de trampa de invisibilidad activado. Todo para construir un dispositivo del juicio final en absoluto secreto. Los trabajadores pensaron que solo estaban cumpliendo con su deber patriótico al girar perillas industriales y verter químicos misteriosos. No tenían idea de que su monótona rutina diaria alimentaba la bomba exacta que borraría ciudades extranjeras en un destello cegador de luz. ¿Podrías ocultar una ciudad entera? 3. Los químicos del gobierno jugaron el papel de un cantinero asesino en masa. Los federales agregaron deliberadamente toxinas letales al alcohol industrial para detener a los contrabandistas, lo que resultó en más de 10,000 muertes de civiles. Los políticos restaron importancia a la creciente pila de cadáveres simplemente porque las víctimas rompieron una regla de bebida. Curaron una resaca nacional ejecutando sistemáticamente a los clientes. En lugar de simplemente arrestar a las personas comunes por pasar un buen rato, el Estado decidió que el castigo adecuado por beber un cóctel prohibido era una muerte agonizante. Vieron a los ciudadanos quedarse ciegos, sufrir convulsiones violentas y caer muertos en las camas de los hospitales. La administración sabía que el número de muertos estaba aumentando y se negó a detener el programa de intoxicación química. Redoblaron el terror. Odiaban el desafío más que la vida. Asesinato por mandato. 4. Tu cámara web te está observando. Un contratista rebelde finalmente demostró que el gobierno aspiraba en secreto los datos digitales globales. Los lunáticos paranoicos que usaban papel de aluminio en la cabeza en realidad subestimaron el estado de vigilancia. Las agencias de inteligencia intervinieron casualmente los teléfonos personales de líderes mundiales aliados, como un vecino entrometido que se asoma sobre una cerca suburbana. Se convirtieron en el fisgón digital definitivo que operaba bajo una orden judicial secreta y turbia. Recopilaron cada mensaje de texto, cada vergonzoso historial de búsqueda a altas horas de la noche y cada llamada telefónica mundana que hayas hecho. Almacenaron tu vida privada en un servidor subterráneo por si acaso necesitaban usarla más tarde. La magnitud de este aparato empequeñeció cualquier cosa sobre la que hayan escrito los autores de distopías. Convirtieron Internet en una escucha telefónica invisible. ¿Quién está escuchando ahora mismo? 5. La corona borró su propia sangre. La familia real británica encerró en secreto a dos primas con discapacidad mental en una institución psiquiátrica y las registró oficialmente como muertas. Necesitaban proteger su inmaculada imagen genética de cualquier defecto público percibido.
Los miembros de la realeza defendieron públicamente organizaciones benéficas de alto perfil para discapacitados, mientras borraban simultáneamente de la existencia a sus propios familiares vulnerables. Las dejaron pudrirse en un asilo lúgubre y sin fondos, sin una sola visita, un regalo navideño o una simple tarjeta de felicitación. Escondieron el ADN inconveniente debajo de la alfombra real bañada en oro. Se necesita un tipo especial de crueldad para usar una corona de diamantes y saludar a los campesinos que te aclaman, mientras tu propia carne y sangre mira una pared institucional en blanco en soledad. Priorizaron una estética de cuento de hadas sobre la decencia humana básica. La familia no significa nada. 6. Apuntaron a la superficie lunar. El ejército planeó genuinamente detonar una bomba nuclear en la Luna, simplemente para intimidar a los soviéticos. Los altos mandos militares y científicos brillantes se sentaron en una habitación clasificada y llena de humo. Consideraron seriamente destruir parte del paisaje lunar solo para ganar una pequeña competencia geopolítica. Intentaron convertir el cielo nocturno en un cartel radiactivo. No confiaron en la diplomacia, las sanciones económicas, ni en arrasar con una roca gigante y brillante en el espacio. Querían obligar a cada humano en la Tierra a mirar hacia arriba y ver un hongo atómico estadounidense interrumpiendo las estrellas. La pura arrogancia necesaria para alterar permanentemente el sistema solar por una victoria propagandística temporal es asombrosa. Vieron el cosmos eterno como solo otro teatro de guerra para conquistar. ¿Deberíamos lanzar bombas nucleares a la Luna para ganar atención? 7. Los teólogos de élite cancelaron la realidad. Un astrónomo enfrentó torturas brutales y arresto domiciliario permanente por demostrar matemáticamente que la Tierra giraba alrededor del Sol. La institución religiosa más poderosa de la Tierra se tapó los oídos, cerró los ojos con fuerza y prohibió a un científico brillante porque su telescopio lastimó su frágil ego teológico. El mayor denunciante del universo fue silenciado violentamente por los moderadores del siglo XVII. No pudieron lidiar con la verdad física, así que amenazaron con romperle los huesos. Obligaron a un anciano a arrodillarse y retractarse oficialmente de sus propios descubrimientos innegables solo para apaciguar una doctrina rígida y obsoleta. Eligieron activamente mentiras reconfortantes sobre la vasta y aterradora realidad del cosmos. Pasó sus últimos años encerrado, mirando el mismo cielo que le daba la razón cada noche. La ciencia siempre gana. 8. Dos rivales robaron un continente. Los dictadores firmaron en secreto un acuerdo para dividirse físicamente Europa del Este entre ellos, mintiéndole al mundo al respecto durante medio siglo. Enemigos ideológicos jurados se sentaron en una mesa de lujo con un mapa enorme y un marcador rojo. Dividieron naciones soberanas por la mitad, con total naturalidad como niños codiciosos, dividiendo una pizza robada. Se convirtió en el apretón de manos geopolítico más tóxico de la historia, cuidadosamente enmascarado como una promesa pacífica de no agresión. Condenaron a millones de familias inocentes a décadas de ocupación brutal con unos pocos trazos descuidados de un bolígrafo. Los líderes sonreían cálidamente para las cámaras mientras sus ejércitos se preparaban en secreto para aplastar fronteras independientes en la oscuridad. Trataron a millones de ciudadanos vivos como peones de plástico desechables en un juego enfermizo y retorcido de monopolio imperial. Tiranos absolutos. 9. Le quitaron la genialidad a base de descargas eléctricas. Un autor legendario sufrió una terapia de choque que destruyó su cerebro porque afirmó que el FBI acechaba cada uno de sus movimientos. Tenía razón. Los médicos trataron la vigilancia política legítima de un hombre como una enfermedad mental grave. Le frieron su brillante cerebro para curar un delirio paranoico, ordenado directamente por el director del FBI. Diagnosticaron el espionaje federal como esquizofrenia y le recetaron un brutal régimen de electrochoque. Los agentes seguían su coche, interceptaban sus llamadas privadas y lo llevaron a una espiral de desesperación, mientras sus propios psiquiatras le decían que solo se estaba imaginando cosas. Destruyeron sistemáticamente a una de las mentes literarias más grandes de una generación solo para mantener sus operaciones de vigilancia encubierta.
El Estado lo llevó a apretar el gatillo. ¿Qué pasa si la paranoia es real? 10. Los héroes nacionales eran en realidad villanos. El gobierno reclutó en secreto y limpió los expedientes sangrientos de científicos nazis para construir el programa espacial estadounidense. Las agencias de inteligencia tomaron a hombres que usaban mano de obra de los campos de concentración para construir armas horribles de destrucción masiva. Les pegaron una insignia patriótica de héroe estadounidense en sus inmaculadas batas blancas de laboratorio. Rebautizaron a criminales de guerra literales como pioneros cósmicos para el truco de relaciones públicas definitivo de la carrera espacial. Las autoridades decidieron que construir un cohete más rápido importaba mucho más que castigar a los arquitectos despiadados de un holocausto. Les entregaron a estos monstruos lucrativos contratos de defensa y cómodas casas suburbanas, en lugar de cadenas perpetuas tras las rejas. La justicia pasó a un segundo plano frente a la ingeniería orbital. Vendieron su brújula moral solo para llegar a la Luna antes que los soviéticos. Hipócritas increíbles. 11. Los académicos engreídos se burlaron de los marineros aterrorizados. Siglos de cuentos sobre monstruos gigantes con tentáculos que hundían barcos fueron descartados como alucinaciones de borrachos. Luego, la ciencia moderna finalmente fotografió al calamar gigante. Naturalistas arrogantes se rieron de los marineros traumatizados que apenas sobrevivieron a los brutales encuentros. Archivaron su trauma marino muy real junto a sirenas y unicornios, simplemente porque el monstruo vivía demasiado profundo para ser capturado fácilmente. El kraken se convirtió en un mito biológico que simplemente era muy hábil para esquivar a los paparazzi submarinos. Los pensadores de élite se negaron a creer cualquier cosa que no pudieran diseccionar en un elegante laboratorio universitario. Llamaron loca a la clase trabajadora por advertirles sobre los leviatanes que acechaban en las aguas oscuras. Esto demuestra que el océano esconde pesadillas físicas que ni siquiera podemos imaginar. ¿Qué más se esconde en el océano? 12. Compraron tu dieta. La industria azucarera sobornó en secreto a científicos de élite de Harvard en los años 60 para culpar a las grasas de la dieta por las enfermedades cardíacas. Décadas de pautas nutricionales mundiales y estantes de supermercados se desbordaron con productos bajos en grasa artificiales y cargados de azúcar. Este desastre generalizado de salud fue diseñado por un solo soborno encubierto. Sobornaron al árbitro en las Olimpiadas Dietéticas para darle la medalla de oro a un asesino literal del corazón. Los ejecutivos corporativos entregaron gruesos sobres de dinero en efectivo a investigadores estimados para que falsificaran la ciencia médica. Generaciones enteras crecieron comiendo veneno dulce en el desayuno, pensando genuinamente que estaban tomando decisiones saludables. La epidemia de obesidad resultante no fue un accidente. Fue un plan de negocios cuidadosamente redactado y ejecutado en un laboratorio de la Liga de la Hiedra. Sacrificaron la salud pública mundial para vender dulces. Azúcar en la sangre. 13. Los vieron pudrirse. Los médicos del gobierno ocultaron deliberadamente una cura conocida a cientos de sujetos infectados durante 40 años solo para ver qué le haría la enfermedad a sus cuerpos. Los profesionales médicos observaron un antibiótico que salvaba vidas, eligiendo en su lugar tomar notas clínicas, mientras generaciones de familias se quedaban ciegas, se volvían locas y morían de forma dolorosa. Trataron a seres humanos vivos como placas de Petri desechables, bajo la falsa apariencia de salud pública. No estoy inventando esto. Los investigadores tenían el poder de detener el sufrimiento agonizante con una sola dosis de penicilina, pero querían los sombríos datos de la autopsia más de lo que querían curar a sus propios ciudadanos. Vieron cómo la infección les carcomía el cerebro y registraron meticulosamente cada síntoma trágico. La ciencia desprovista de empatía básica es simplemente tortura sistemática. ¿Dejarías que las personas mueran por datos? 14. Los ladrones de tumbas eligieron a la viuda equivocada. Los criminales desenterraron y robaron el cadáver de un icono mundial de la comedia, exigiendo un alto rescate financiero que su fría esposa se negó rotundamente a pagar. Los ladrones desesperados enterraron a la leyenda cinematográfica en un campo de maíz aleatorio.
Rápidamente se dieron cuenta de que la viuda encontró el sombrío intento de extorsión demasiado ridículo como para prestarle atención. Se convirtió en la negociación de rehenes peor ejecutada de la historia, presentando a una víctima que ya estaba muerta. Los secuestradores se sentaron junto al teléfono, esperando un día de pago que nunca llegó. Ella esencialmente les dijo que se quedaran con la tierra, demostrando que no se puede chantajear a alguien que no negocia por un trozo de carne podrida. Los torpes criminales terminaron haciendo todo ese esfuerzo ilegal para obtener cero ganancias. Fueron atrapados por la policía y la leyenda volvió a su tumba legítima. Cavando por centavos. 15. Los federales le rogaron ayuda a la mafia. El ejército se alió oficialmente con el jefe encarcelado de la mafia estadounidense para proteger los puertos navales de los saboteadores extranjeros. El gobierno federal entró en una lúgubre celda de prisión para rogarle a un señor del crimen convicto que se hiciera cargo de su seguridad nacional. Incluso le pidieron que organizara la invasión de Italia desde detrás de las rejas. Subcontrataron el patriotismo y el control fronterizo a violentos sindicatos del crimen organizado. Las autoridades se dieron cuenta de que los gánsteres despiadados dirigían los muelles de la ciudad mucho mejor de lo que la Marina oficial podría hacerlo jamás. Le entregaron las llaves del reino a los mismos matones callejeros que pasaron décadas intentando encerrar. Esto demuestra que al Estado no le importa la ley y el orden cuando su propia supervivencia está en juego. Darán un apretón de manos con gusto al diablo si el diablo tiene mejor logística. Corrupción pragmática. 16. Los científicos lucharon contra un animal muerto. Los investigadores europeos estaban tan convencidos de que un extraño mamífero australiano era una falsificación fraudulenta, que tomaron tijeras afiladas para intentar encontrar puntadas ocultas. Respetados zoólogos mutilaron violentamente un espécimen de animal seco en sus escritorios. Siguieron siendo incapaces de aceptar que la naturaleza salvaje hubiera creado un pato castor venenoso que ponía huevos. La criatura se convirtió en el fallo generado por inteligencia artificial definitivo de la naturaleza que rompió los frágiles cerebros de los científicos del siglo XVIII. Asumieron que algún hábil bromista colonial cosió partes de animales al azar solo para hacer que los académicos de élite parecieran tontos. Sus enormes egos no les permitían admitir que el mundo era mucho más extraño de lo que afirmaban sus polvorientos libros de texto. Destruyeron un descubrimiento biológico invaluable porque desafiaba sus estrictas categorías. ¿Es el ornitorrinco un fallo en la naturaleza? 17. Compraron los registros de tortura. El gobierno otorgó inmunidad total a los científicos enemigos que llevaron a cabo horribles experimentos biológicos en humanos vivos, a cambio de sus datos de investigación. Los viles arquitectos de las pesadillas sin anestesia quedaron libres y se convirtieron en ricos ejecutivos farmacéuticos corporativos. El Estado decidió que sus espantosos registros de tortura eran simplemente demasiado valiosos científicamente para castigarlos. Cambiaron la autoridad moral por una enciclopedia morbosa y sangrienta del sufrimiento humano. Los burócratas miraron pruebas innegables de personas inocentes siendo congeladas, infectadas y diseccionadas vivas, y les ofrecieron a los asesinos un trabajo lucrativo en lugar de un pelotón de fusilamiento. Limpiaron las peores atrocidades de la historia moderna, porque los nuevos datos parecían rentables en papel. La justicia es una ilusión cuando el imperio necesita una ventaja científica. Intercambio enfermizo. 18. Los mitos de la jungla eran reales. La comunidad científica mundial descartó los relatos africanos locales sobre simios gigantes e inteligentes, como cuentos de hadas de borrachos, hasta que un cráneo físico finalmente llegó a sus puertas. Naturalistas de sillón se sentaron en cómodas bibliotecas europeas, burlándose con aire de suficiencia de los pueblos indígenas, que literalmente compartían un denso bosque con los enormes animales. Luego los huesos físicos abofetearon a los académicos en la cara. Se erige como la máxima lección de arrogancia geográfica. Asumieron que los lugareños estaban alucinando criaturas en su propio patio trasero. La élite educada se negó a aceptar la existencia de un primate simplemente porque ellos mismos no habían disparado a uno personalmente.
Desestimaron siglos de conocimiento tribal válido como superstición primitiva, hasta que una cabeza cortada llegó en una caja de madera para arruinar sus teorías. Ciencia cegada por el orgullo. 19. Robaron tu viaje diario al trabajo. Los gigantes corporativos conspiraron para comprar y destruir sistemáticamente los eficientes sistemas de transporte público eléctrico en todo Estados Unidos para obligar a los ciudadanos a comprar sus autobuses y gasolina. Arrancaron del suelo vías de hierro en perfecto estado y abofetearon a la corporación automotriz más grande del mundo, con una multa risible de $5,000 por monopolizar la red de tránsito de todo el país. Fue una toma de control corporativa hostil del viaje local. Reemplazaron la electricidad pública limpia con embotellamientos obligatorios e interminables. Desmantelaron una infraestructura funcional solo para atraparte en una caja de metal privada quemando su costoso combustible. El frustrante caos urbano que odias hoy fue diseñado meticulosamente en una sala de juntas hace 80 años para vaciar tu billetera cada vez que sales de tu casa. ¿Quién robó los tranvías eléctricos de tu ciudad? 20. Vio el rompecabezas, así que arruinaron su vida. El establecimiento científico humilló públicamente a un meteorólogo por sugerir que las masas de tierra se mueven. Adoptaron su teoría exacta décadas después de que él muriera como un paria marginado. Los geólogos de élite se burlaron despiadadamente de un pronosticador del clima por notar una pieza de rompecabezas gigante y obvia en un mapa mundial estándar. Irónicamente, su cadáver congelado luego se desplazó exactamente como él predijo. Fue cancelado por la ciencia arrogante por resolver el rompecabezas más obvio de la Tierra. Los prestigiosos académicos no podían soportar que un forastero perturbara sus rígidos modelos geológicos, así que destruyeron su carrera y lo desterraron al páramo académico. Murió congelado en una dura expedición, mientras los supuestos expertos se reían en sus cálidas oficinas. Robaron su reivindicación y la imprimieron en sus propios libros de texto una generación más tarde. Los muertos no reclaman crédito. 21. Wall Street intentó comprar una dictadura fascista. Un grupo de magnates adinerados intentó reclutar a un famoso general de la Marina para derrocar al presidente e instalar un régimen despiadado. Los principales medios de comunicación trataron un golpe de Estado confirmado y financiado por multimillonarios como una broma pesada divertidísima. Permitieron que las élites traidoras simplemente regresaran a sus extensas mansiones intactas. Wall Street intentó una toma de control corporativa hostil de la democracia estadounidense. No confiaron en espadas, artillería pesada o una suscripción premium a una facción rebelde. Simplemente usaron pilas interminables de dinero en efectivo corporativo para intentar comprar las Fuerzas Armadas. Los banqueros más poderosos del país cometieron traición abierta contra la República, y el sistema de justicia les dio un pase libre porque sus cuentas bancarias eran demasiado grandes para encerrarlos. El dinero compra inmunidad permanente. 22. Escondieron armas nucleares en el hielo. El ejército construyó en secreto una base de misiles nucleares con un reactor portátil completamente dentro de la capa de hielo de Groenlandia, mintiéndole audazmente a sus propios aliados al respecto. Contrabandearon a cientos de soldados y armas del fin del mundo en una ciudad subterránea congelada. Luego entraron en pánico y la abandonaron, dejando que el calentamiento global exponga lentamente el desastre radiactivo brillante a la superficie. Funciona literalmente como la guarida secreta de un villano de James Bond, financiada con el dinero de tus impuestos y abandonada como basura barata. Perforaron profundamente los glaciares prístinos solo para apuntar con un arma cargada a los soviéticos, ignorando el desastre ecológico masivo que dejaron enterrado atrás. Ahora el hielo se derrite rápidamente y su basura tóxica ultrasecreta se está filtrando para que el resto del mundo lidie con ella. ¿Se están derritiendo armas nucleares secretas en el hielo? 23. Un barco fantasma inició una guerra sangrienta. El gobierno justificó un conflicto catastrófico de una década basado en un supuesto ataque naval que las agencias de inteligencia sabían que en realidad nunca ocurrió. Reclutaron a millones de jóvenes
para morir en una jungla húmeda porque la administración manipuló ansiosamente la inteligencia para vengar un asalto por parte de un barco fantasma. Iniciaron un incendio forestal global masivo sobre una pequeña chispa que ni siquiera existió. Los políticos miraron las pantallas de radar vacías en un océano oscuro y decidieron que era una excusa lo suficientemente buena como para lanzar un sinfín de explosivos sobre aldeas campesinas distantes. Fabricaron una crisis mortal solo para alimentar el insaciable complejo industrial militar. Más de 50.000 soldados estadounidenses regresaron a casa en cajas de madera cubiertas con la bandera, porque unos pocos hombres en el poder necesitaban una mentira conveniente para justificar su agresión. Sangre derramada por nada. 24. Lo diseñaron para morir. Los competidores se confabularon en secreto para reducir drásticamente la vida útil de las bombillas comerciales, castigando intencionalmente a los miembros del cártel cuyos productos duraban demasiado. Ingenieros brillantes gastaron millones de dólares no para mejorar la tecnología, sino para sabotear meticulosamente sus propios filamentos de vidrio. Querían que los consumidores cotidianos estuvieran atrapados permanentemente en un bucle de compras interminable. Representa al abuelo ancestral codicioso de la batería de tu teléfono inteligente que muere misteriosamente. Piensa en eso por un segundo. Las mentes más brillantes de una generación trabajaron horas extras para asegurarse de que los artículos de tu hogar se rompieran mucho más rápido. Diseñaron una fragilidad intencional para asegurar que sus fábricas nunca dejaran de producir reemplazos rentables. Inventaron la obsolescencia programada solo para vaciarte el bolsillo en la oscuridad. ¿Quién diseñó tu teléfono para romperse antes de tiempo? 25. La paz tiene una etiqueta de precio oculta. El símbolo más venerado de la paz espiritual recibió en secreto un gran salario anual de la CIA para financiar la resistencia armada violenta. El mundo occidental descartó la propaganda comunista como mentiras paranoicas, solo para que documentos desclasificados probaran que la inteligencia estadounidense literalmente financió la iluminación Zen y la guerra de guerrillas. Fue una iluminación espiritual de alto nivel, financiada directamente por el patrocinio encubierto de Langley. La agencia canalizó montañas de dinero a un ícono pacifista, para que sus fieles seguidores pudieran comprar rifles y librar batallas de poder en las altas montañas. Convirtieron los movimientos religiosos sagrados en activos tácticos de la Guerra Fría. Tú rezas por la paz mundial global, pero los servicios de inteligencia pagan por el caos regional estratégico justo detrás del telón. Mercenarios sagrados. 26. Fuiste al hospital de confianza y te convertiste en un arma militar. Los científicos del gobierno inyectaron en secreto a pacientes de hospitales desprevenidos, con dosis fatales de material radiactivo de grado armamentístico, solo para ver qué pasaría con sus órganos. Ciudadanos comunes se registraron por un hueso roto de rutina, y sin saberlo, se convirtieron en ratas de laboratorio radiactivas, brillantes en un experimento de seguimiento nuclear clasificado. Los médicos rebeldes jugaron a la ciencia ficción distópica con las venas de civiles desprevenidos un martes cualquiera. Bombearon químicos apocalípticos en mujeres embarazadas y niños inocentes sin un solo susurro de consentimiento médico. Trataron al público estadounidense como conejillos de indias desechables para trazar los límites biológicos de la nueva era atómica. Tu médico de confianza del vecindario era solo otro verdugo del Estado con un estetoscopio estéril. Medicina letal. 27. El FBI protegió a la mafia haciéndose el tonto. El jefe del buró negó ferozmente la existencia del crimen organizado durante décadas, hasta que una convención de jefes de la mafia le demostró accidentalmente que estaba equivocado. El principal policía del país puso a 400 agentes tras presuntos comunistas y a unos míseros 4 tras la mafia. Volvió loca a la nación con sus mentiras, hasta que la policía local literalmente se topó con una cumbre de villanos reales en el norte del estado de Nueva York. El FBI ignoró deliberadamente a un elefante completamente armado, sentado en la mesa de la esquina de un restaurante italiano. Hoover se negó a admitir que estaba equivocado, porque luchar contra el verdadero crimen organizado era demasiado difícil. Prefería perseguir fantasmas políticos y chantajear a los líderes de los derechos civiles
en lugar de acabar con los gánsteres violentos que dirigían las calles. Protegieron a los peores sindicatos criminales fingiendo que no existían. Justicia ciega. 28. Él literalmente se bebió la enfermedad. Un médico brillante demostró que las úlceras estomacales eran causadas por bacterias, no por el estrés, bebiendo físicamente un vaso de precipitados burbujeante lleno de la enfermedad para infectarse a sí mismo. El establecimiento médico se negó rígidamente a creer en un gran avance. Obligaron a un científico desesperado a tragar de un trago un arma biológica solo para obtener un premio Nobel. Se bebió un batido prohibido y altamente infeccioso solo para ganar una discusión con sus tercos jefes académicos. Los expertos lo llamaron un lunático peligroso, justo hasta que comenzó a vomitar violentamente en el laboratorio para probar su tesis. ¿Preferirían dejar que millones de pacientes sufrieran de una hemorragia interna severa antes que admitir que sus obsoletos libros de texto de medicina estaban equivocados? Envenenó su propio cuerpo porque la lógica por sí sola no pudo atravesar su densa arrogancia institucional. Ciencia extrema. 29. Una simple cerradura rota arruinó a un rey. Un robo de oficina aficionado y desestimado se desenredó rápidamente en un espionaje épico y una conspiración de encubrimiento que finalmente obligó al presidente de los Estados Unidos a renunciar. El hombre más poderoso del mundo fue derribado políticamente porque dos jóvenes reporteros se negaron a dejar de indagar en un robo de tercera categoría aparentemente irrelevante. Un trozo de cinta en una cerradura de puerta rota eliminó accidentalmente una presidencia histórica. La arrogante administración pensó que podía silenciar fácilmente a la prensa y destruir las pruebas condenatorias. En cambio, tropezaron con sus propias mentiras torpes y expusieron una red en la sombra de trucos sucios y legales. El líder del mundo libre perdió su corona de oro porque sus operativos de confianza no pudieron asegurar adecuadamente un pasillo oscuro de la oficina. La arrogancia política sin límites siempre lleva a la ruina. 30. Secuestraron una nación soberana por petróleo. Las agencias de inteligencia occidentales orquestaron un golpe de Estado sangriento para derrocar a un líder elegido democráticamente, simplemente porque quería el control de los recursos de su propio país. Los agentes sobornaron a turbas furiosas y plantaron propaganda falsa para robar el control remoto de una nación extranjera. Desencadenaron una reacción en cadena violenta de revoluciones que dicta las tensiones mundiales 70 años después. Secuestraron toda una democracia solo para obtener un descuento corporativo en la gasolinera geopolítica. La CIA entregó maletines llenos de dinero en efectivo a matones callejeros violentos para incendiar el Parlamento e instalar a un dictador amigable y complaciente. Destrozaron una sociedad pacífica para proteger las ganancias petroleras corporativas, creando décadas de odio antioccidental interminable en el proceso. Sembraron el viento y todavía cosechamos el torbellino hoy. Robo imperial. 31. Los generales redactaron legalmente una traición. Los principales líderes militares escribieron una propuesta formal para cometer actos de terrorismo en suelo estadounidense y culpar a Cuba para justificar una guerra. Los generales de más alto rango del país se sentaron en el Pentágono, haciendo tranquilamente una lluvia de ideas sobre formas de secuestrar aviones de pasajeros. Planearon hacer estallar a sus propios ciudadanos inocentes en papel con membrete oficial del gobierno. Redactaron un memorando de estrategia corporativa mundano, donde el objetivo principal era la traición literal. Los hombres que juraron proteger la República pasaron su tarde planeando masacrar a estadounidenses desprevenidos, solo para manipular a la opinión pública. Trataron el terrorismo interno como una estrategia de relaciones públicas perfectamente viable para forzar una invasión militar. La única razón por la que no sucedió es porque un presidente finalmente se negó a firmar el documento. El verdadero enemigo vestía estrellas militares. 32. El asesino invisible. La CIA reveló casualmente a un comité conmocionado del Senado que habían inventado un arma secreta que disparaba un dardo de hielo que se disolvía causando un ataque cardíaco imposible de rastrear. Un director de inteligencia sostuvo el arma de un supervillano de cómic en la televisión en vivo,
dejando a todos preguntándose qué horripilantes artilugios decidieron no mostrar. Llevaron una herramienta de asesinato literal de ciencia ficción a una sesión de mostrar y contar en el Congreso. El arma dejaba una herida de entrada microscópica y se derretía, haciendo que la víctima objetivo pareciera que simplemente murió de causas naturales. Si admitieron tener un arma fantasma que funcionaba hace décadas, ni siquiera puedes imaginar qué tipo de armas silenciosas mantienen bajo llave en el sótano hoy. Descubrieron cómo cometer el crimen perfecto y se jactaron de ello ante los políticos. La muerte entregada en hielo. Detente ahí mismo. ¿Sinceramente crees que llegamos al pico de la locura institucional? Te veo negando con la cabeza, asumiendo que no puede empeorar más que ataques cardíacos falsos y armas nucleares radiactivas en la Luna. En serio. Todo lo que te acabo de decir fue un ligero calentamiento. Necesitamos coronar al campeón de los horrores antes de llegar al gran final. El ganador innegable de esta lista retorcida es la Unidad 731. Nuestro gobierno protegió a carniceros literales, dándoles un pase libre al sueño americano simplemente porque entregaron sus sangrientas notas de laboratorio. Es la prueba definitiva de que la moralidad humana es una ilusión fugaz cuando las autoridades quieren datos desesperadamente. Perdonarán con gusto al diablo si acepta compartir su oscura tarea científica. Cambiamos la ética básica por biología avanzada. Si excusaron la tortura masiva por la ciencia, ¿cuál es el límite absoluto de la locura del gobierno? 33. La CIA llevó a cabo el proyecto MK Ultra, dosificando ilegalmente a ciudadanos inocentes con LSD y tortura psicológica para dominar el control mental. El verdadero engaño es creer que el Estado es demasiado moral para ejecutar el peor de los casos. La paranoia no es una enfermedad. Históricamente, es solo un reconocimiento de patrones básico. Deja el dato 34 en los comentarios de abajo. Expone una teoría moderna que crees que se está encubriendo ahora mismo. El comentario más desquiciado pero plausible gana la corona y será fijado para el próximo video.